Bueno, pues han pasado ya unos días desde que terminó la última cumbre del clima que se celebró en Egipto, también conocida como la COP27, que acabó el domingo 20 entre café y bostezos. Y en De Otra Política hemos pensado que es un buen momento para hacer un balance. Y vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una COP y de dónde vienen las siglas COP? COP significa Conferencia de las Partes. Conferencia sabemos lo que es. Partes se refiere a los países que se reúnen. La ONU las organiza todos los años para llegar a nuevos acuerdos internacionales que enfrenten la crisis climática y para evaluar el progreso de los acuerdos ya pactados. ¿Y qué acuerdos son estos que ya se han pactado? Pues por ejemplo el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París, que te sonarán. Estos acuerdos vienen a actualizar y a desarrollar un tratado anterior que los engloba, que es la Convención Marco sobre el Cambio Climático. La ONU tiene muchas convenciones, no solo esta. Te sonará a lo mejor la Convención sobre los Derechos del Niño. El objetivo principal de esta convención es, en resumidas cuentas, estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero. En las COPs se reúnen los países que han firmado la convención, que en este caso son 195 más 1, que se refiere a la Unión Europea. Todos los países envían una delegación liderada por el ministro o ministra de Medio Ambiente o de Energía o una persona con competencias en materia de cambio climático. Estas delegaciones son las que se sientan a negociar, o sea que no importa cuánto se empeñen en generar alarma a los medios de comunicación sobre si tal o cual jefe de Estado ha ido o no a la cumbre, porque al final son los ministerios los que lideran la postura de cada país, o un enviado especial como John Kerry en el caso de Estados Unidos. El hecho de que el presidente chino no haya ido a la cumbre no significa que China no participe en la COP27. Pues después de todo esto vamos al tema que nos ocupa. ¿Qué se ha acordado en esta cumbre del clima? Los puntos más importantes se pueden resumir en 4 ámbitos. Primero, Fondo para Pérdidas y Daños. Después de 30 años de lucha, finalmente los países más vulnerables a la crisis climática han conseguido la creación de un fondo común que alivie económicamente los daños y las pérdidas ya sufridas. Un ejemplo de país al que irían destinadas estas ayudas sería, por ejemplo, Pakistán, para que se recuperase de las inundaciones que han dejado a 1/3 del país bajo el agua. Sin duda, la iniciativa es una muy buena noticia, pero lamentablemente va a haber que esperar un año hasta que se definan estos fondos. Y en esta siguiente reunión probablemente se retomen los debates acerca de qué se considera un país vulnerable, es decir, qué países serían destinatarios de esta financiación, en qué términos se haría este apoyo económico, si sería un préstamo, aumentando todavía más la carga de deuda que pesa sobre estos países, o si se haría en términos de apoyo directo, es decir, a fondo perdido. Por último, también se ven venir la resistencia de Estados Unidos y la Unión Europea, que accedieron a la creación de este fondo con la condición de que se amplíe la base de donantes, por ejemplo, a China o Qatar. Desde un principio, la idea es que los países que más han contribuido históricamente al aumento de las emisiones fueran los que nutriesen este fondo económico. Pero era de esperar que el surgimiento de China como una potencia mundial haga que el argumento de responsabilidad histórica influya cada vez menos en la política exterior de Estados Unidos, si es que alguna vez les importó. Mitigación. La mitigación son todos los esfuerzos para reducir las emisiones de CO2 o todo lo que ayude a desacelerar el calentamiento global. Aquí es donde menos avances ha habido e incluso algunos retrocesos. El texto final se limita a repetir lo ya pactado en Glasgow. La presidencia egipcia, que es la que propone el borrador, tampoco incluyó en ninguno de ellos la eliminación de los combustibles fósiles. Y es que el régimen del exmilitar Abdel Fattah el-Sisi es bastante fan del gas. ¡Gas! 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 Es más, el gobierno egipcio aprovechó la COP27 para mejorar sus relaciones con países de la región y grandes empresas, además de establecer una alianza con otros 16 países exportadores de gas natural como Venezuela, Irán, Qatar o Rusia. Su objetivo fue promoverlo en las negociaciones de la Cumbre del Clima como combustible de transición, lo cual no es nuevo. El gas natural se ha vendido como una energía de bajas emisiones desde hace mucho tiempo. De todas formas, estos esfuerzos de Abdel Fattah el-Sisi no se han visto reflejados en el texto finalmente. Y esto es sorprendente, porque la Unión Europea está haciendo un gran esfuerzo por aumentar las infraestructuras para importar gas natural como respuesta a la crisis energética, y Estados Unidos se está también empleando a fondo para exportarlo. Era de esperar que se hiciera alguna mención a combustibles fósiles como el gas en el texto final, como energía de transición.
Sin embargo, se han enfatizado las energías renovables como la alternativa para salir de la situación de escasez que venimos experimentando desde la pandemia y la invasión de Ucrania. La única mención al abandono de los combustibles fósiles vuelve a ser la eliminación gradual de la energía del carbón generada sin medidas de mitigación y de las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles. Algunas aclaraciones. Eso de carbón sin medidas de mitigación se refiere a centrales de producción en las que no están incorporadas tecnologías de captura de CO2, que por cierto son tecnologías muy nuevas y no muy eficientes, pero de esto ya hablaremos en otro vídeo. Y esto otro de subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles sigue siendo algo un poco misterioso, demasiado amplio. ¿Qué consideramos subvención ineficiente? ¿Qué consideramos eficiente? En fin. Pero hay una novedad. La India, que había puesto bastantes resistencias a que se mencionara la eliminación del carbón en la COP26, hizo un llamamiento para la salida no solo del carbón, sino de todos los combustibles fósiles. Iniciativa a la que se sumaron más de 80 países. Esto hubiese dado un nuevo impulso a la ambición del texto, pero finalmente no se incluyó, en parte por la resistencia de Egipto. Hay retrocesos en la mención del 1,5 grados de aumento de la temperatura global como umbral a evitar. Se elimina la mención explícita de mantener la temperatura por debajo de ese nivel como objetivo. Esto había sido uno de los logros de la COP26 en Glasgow, que reduciría en mucho el riesgo de superar umbrales de no retorno y las peores consecuencias del calentamiento global. Es verdad que el nuevo texto menciona el 1,5 grados, pero solo para señalar cosas un poco obvias, como que los daños serán menores si nos mantenemos en una subida de 1,5 grados frente a una de 2 grados centígrados. Bueno, no está mal mencionarlo, por si todavía hay alguien por ahí que piensa que el cambio climático va a salvar muchas vidas. Calienta un poquito el planeta para empezar a reducir las muertes por frío. La cantidad importa, y mucho. Adaptación. Una de las líneas de negociación que ha pasado más desapercibida es la que se ha dado en torno a la adaptación frente al avance del cambio climático. Y esto es una cuestión crucial, porque aunque consigamos reducir las emisiones a un ritmo que nos permita no superar ese 1,5 grados, hay muchos impactos que ya son inevitables. Si las regiones en las que se van a dar estos impactos no consiguen prepararse, millones de personas podrían perder la vida o verse obligadas a abandonar sus hogares. Y además la capacidad para mitigar la crisis climática se reduciría obviamente mucho. Y también, claro, habría efectos indirectos en los países vecinos a las zonas más afectadas. El número de los refugiados aumentaría a causa de los conflictos, y sabemos quiénes salen beneficiados de estas crisis humanitarias. Partidos de extrema derecha que da la casualidad que son los mismos que lideran tanto el discurso antimigratorio como el discurso negacionista en muchas partes del mundo. Y el auge de estos partidos obviamente llevaría a que los objetivos climáticos desapareciesen de las agendas políticas. Los fondos para la adaptación es un tema serio, pero ¿qué se ha conseguido en esta COP a este respecto? Pues la verdad que no mucho. Una de las tareas pendientes es fijar un nuevo objetivo de financiación para el llamado Fondo Verde del Clima. Pero es poco creíble que se cumpla, ya que el primer intento de alimentar el Fondo Verde con 100.000 millones de dólares al año para 2020 fracasó. Se alcanzaron en total solo algo más de 8.000 millones. Financiación climática. La financiación climática se refiere a las ayudas económicas para reducir las emisiones de CO2 en los países con pocos recursos, por ejemplo, fomentando las energías renovables. En este ámbito no hay tampoco muchos avances. La financiación climática también utiliza el Fondo Verde, el mismo que habíamos dicho no haber alcanzado sus objetivos. Aún así, en la próxima COP se quiere buscar una solución a esta situación. Y bueno, aquí lo que creemos más importante. Resumiendo, entre los avances más significativos está la creación del Fondo para Pérdidas y Daños, que se va a definir en la próxima COP. En los otros tres ámbitos no hay, sin embargo, muchas novedades. Más bien los signos de que se avecina tormenta. Aunque también hay algunos respiros, como ver, por ejemplo, el cambio de discurso en países como la India, ahora mucho más favorables a eliminar los combustibles fósiles, incluido el carbón. Pero hay que señalar algunos matices. En las COPs no se decide todo, aunque atraigan una enorme atención mediática y se reúnan líderes de todo el mundo. Es cierto que son eventos muy importantes. Ayudan a establecer los compromisos que determinarán en gran parte la agenda política de los países.
Los tiras y aflojas son parte del proceso, pero la principal forma de que se aumente la ambición de los gobiernos o que se cumpla lo pactado es presionando desde abajo, desde la ciudadanía a nivel nacional. Esta es la principal forma de hacer vinculantes los acuerdos. Y por último, hemos hablado mucho de las conclusiones de las negociaciones del texto final, pero también hay muchos otros resultados y pasos significativos más allá de este. Una COP es un espacio idóneo para, por ejemplo, el establecimiento de alianzas entre países, coaliciones y coordinar esfuerzos para aumentar la ambición de cara a la próxima cumbre del clima. Como siempre, os dejamos las fuentes en la descripción. Si os ha gustado, no os olvidéis de compartir y de seguirnos en redes sociales. Esperamos que haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo.